Hola, antes que nada bienvenidos y les quería contar que hoy me van a ver rodeada de relojes, mapas, calendarios, algunos símbolos de la necesidad que tuvo el hombre desde sus primeras etapas de representar el espacio y el tiempo. ¿Cuándo surgieron los primeros mapas? ¿Y cómo fueron evolucionando? ¿Cómo y por qué comenzó el hombre a medir el tiempo? ¿Cómo eran los calendarios de las distintas civilizaciones de la antigüedad? Hoy vamos a hablar de la cartografía y los calendarios y sobre todo del enorme valor que tuvieron la representación del espacio y del tiempo en la evolución del conocimiento. Y ya tengo la primera pregunta para el profe. ¿Cómo comenzó este interés del hombre por el tiempo y la representación del espacio? ¿Profe? Desde los orígenes del mundo, los seres humanos observaron el cielo y la tierra para comprender el espacio que los rodeaba y utilizarlo en forma apropiada según sus necesidades. Estas observaciones del tiempo y del espacio y su experimentación eran registradas con la tecnología disponible en cada época. Tanto los primeros mapas, muy elementales, hechos con conchillas marinas, madera, hueso o pergamino, como los calendarios y relojes para medir el tiempo, fueron transformándose y avanzando con la evolución de las sociedades y sus investigaciones. Los siglos XV y XVI fueron el momento culminante de esos avances. Cuando a fines del siglo XV españoles y portugueses llegan a nuestro continente, ya tenían una larga historia de navegantes experimentados. Y sobre todo el incentivo de los proyectos políticos y económicos de las monarquías de Portugal y España, apoyados con el dinero de los banqueros burgueses. Esa decisión política de los reyes y el dinero de los banqueros facilitaron los estudios para los cálculos de las rutas marítimas, el diseño de los mapas y las modificaciones en los instrumentos de navegación. Hablamos de la medición y la representación del espacio y del tiempo. Cartografía, acá está. Es el arte y la ciencia de trazar mapas geográficos. ¿Y de qué época son los primeros mapas? El origen de los mapas es anterior al desarrollo de la expresión escrita y la cartografía fue evolucionando desde los mapas efímeros, desde los más primitivos hasta los mapas satelitales de hoy. Desde los orígenes del hombre, la acumulación de conocimientos sobre la naturaleza y el espacio le confirió poder sobre su entorno. Y la motivación para avanzar en la representación del espacio y del tiempo fue la misma que para todo tipo de descubrimiento, innovación y el principio de toda investigación científica. Simplemente la curiosidad y la necesidad de resolver problemas. Enseguida vamos a recorrer esa evolución desde los primeros instrumentos para medir el tiempo hasta los relojes atómicos y desde los mapas más primitivos hasta los que obtenemos desde el espacio. Observación del cielo y de la Tierra para comprender el espacio que nos rodea. En el siglo XV y siglo XVI, la precisión en rutas marítimas, el diseño de mapas y los instrumentos de navegación permitieron la llegada a América. El origen de los mapas es anterior al de la palabra escrita. Dijimos que desde épocas remotas el hombre se interesó por conocer y representar el espacio y por medir el tiempo. Pero, ¿cuándo y cómo comenzaron a hacerlo? ¿Y qué papel tuvieron los primeros navegantes y agricultores? Veamos qué nos cuenta el profe. Cuando el hombre descubrió que podía flotar aferrado a algún tronco, se le ocurrió unir varios y así construyó una balsa para navegar. Es probable que los seres humanos del Paleolítico Superior practicaran la navegación de esta forma rudimentaria. ¿Y qué hicieron para guiar sus naves hacia horizontes desconocidos? Observaron y siguieron el vuelo de las aves marinas. Estudiaron las corrientes y se dejaron llevar por ellas. Y también contemplaron el cielo para utilizar a los astros como puntos de referencia. En el Neolítico, con los orígenes de la agricultura, los hombres necesitaron establecer regularidades para saber cuál era el mejor momento para la siembra, cuánto tardaba una semilla en germinar o cuáles eran los días apropiados para la cosecha. Entonces registraron esas regularidades, hicieron cálculos y produjeron los primeros instrumentos para medir el tiempo. Los navegantes, como los agricultores, también observaron los fenómenos naturales y sus ciclos para medir el espacio y el tiempo. ¿Y qué método utilizaron? O sea, ¿cómo llegaron a medir el tiempo y representar el espacio? El método que utilizaron fue, en primer término, observar y describir con precisión. Después clasificar con orden esos datos, analizarlos y finalmente experimentarlos.
Para esto observaron los ríos, mares, el relieve, las estrellas, la salida y la puesta del sol y de la luna. Con esa información, a lo largo de los siglos, se fueron creando instrumentos para representar el espacio. Croquis, planos, mapas y también para medir el tiempo, como calendarios y relojes. Finalmente, hacia los siglos XV y XVI, habían quedado establecidas, dibujadas y ordenadas muchas medidas físicas del planeta. Un mapa es la representación de un espacio geográfico proyectada sobre una superficie plana. Hoy, los mapas como este se realizan con la información que nos da la fotografía satelital, a la que se considera casi exacta. Acá verán las cifras de lo que se llama la escala del mapa. ¿Y qué nos indican estas escalas? Primero digamos que en cualquier cultura el objeto de un mapa es representar diversos puntos y accidentes de la Tierra y la relación que entre ellos establece el hombre. Estas relaciones se determinan principalmente por la distancia y la dirección. El mapa es una fuente muy importante de información, un documento que puede ser leído si se conoce su lenguaje, y parte de ese lenguaje es el de su escala. La escala es la relación matemática que existe entre la realidad y el dibujo que de esta realidad se hace sobre el plano. Miremos este ejemplo. Lo que en nuestro mapa mide 1 centímetro, en la realidad tiene una extensión de 10 millones de centímetros. Los cartógrafos indican la escala en forma de fracción, es decir, 1 sobre 10 millones. Los mapas geográficos que representan una parte importante de la Tierra o de un continente, escalas de 1 en 10 millones y 1 en 100.000. Y los mapas topográficos menores, escalas de 1 en 50.000 y 1 en 25.000. Los mapas también se clasifican según el tema que representen. Veamos algunos. Pueden ser mapas políticos, mapas físicos, climáticos, económicos o históricos, entre otros. Ahora les propongo que volvamos a viajar al pasado. ¿Y qué objetivo tuvieron los primeros mapas? La finalidad de los primeros mapas era brindar información útil sobre un territorio o una ruta determinada. Los esquimales, por ejemplo, construyeron sus mapas sobre madera o sobre piel de foca y utilizaron colores para señalar la vegetación, las corrientes de agua, los lagos y las islas. El mapa no solo era un instrumento dirigido a un fin práctico, sino también una imagen o un símbolo del pueblo que lo producía. Así se mezclaron la geografía y sus ideas acerca del universo, y aparecieron lugares místicos, genios y animales rodeando a un territorio, cuya zona más importante se consideraba siempre como centro del universo. Esta parte central representaba sus realidades y hechos geográficos concretos de ese mundo conocido. Pero a medida que se alejaba de sus límites, el mapa se iba poblando de monstruos, seres fabulosos y de creaciones mitológicas. ¿Y cuál es el mapa más antiguo que se conoce y a qué pueblo pertenece? El mapa más antiguo que los arqueólogos encontraron, y siempre hay que decir hasta ahora, procede de Gazur, en la Mesopotamia asiática, y data de 2500 años antes de Cristo. Son unas tablillas babilónicas de arcilla que se supone que representaban el valle de un río en una zona del país.